de petróleo de Pemex, donde se enfrentó la disminución de los ingresos petroleros sin sobresaltos en las cuentas nacionales. Celebramos que se respete el compromiso establecido en el acuerdo de certidumbre tributaria de no contemplar modificaciones al marco fiscal. En pocas palabras, la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto no propone ni la creación de nuevos impuestos ni incrementos en los existentes. Además, continúan los beneficios fiscales para los contribuyentes. Compañeras y compañeros diputados, señor secretario, nosotros observamos un equilibrio responsable en el manejo de los instrumentos de política económica que se plantean en el paquete económico para 2015. Es congruente con las necesidades de fortalecer nuestra economía. Es consistente en el compromiso indeclinable de que todo gobierno debe tener para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Y es coincidente con los preceptos por los que el Partido Revolucionario Institucional ha dedicado su lucha, esmero y compromiso para edificar en favor de los mexicanos. De manera responsable, se prevé mantener la trayectoria decreciente del déficit público, como se determinó en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que aprobamos en esta Cámara. También se fortalece el andamiaje institucional para la transparencia y la rendición de cuentas en materia de gasto público, mediante una página de Internet a la que todo mundo podrá tener y acceder libremente. Por todo ello, los y las diputadas del PRI, unidos todos bajo el liderazgo de excelencia de nuestro coordinador parlamentario, respaldamos con toda decisión la propuesta económica del presidente Enrique Peña Nieto, de la cual nos da cuenta el día de hoy el secretario de Hacienda y Crédito Público. Continuaremos contribuyendo a que este esfuerzo se traduzca en la creación de más empleos, con mejores sueldos, que representen a la vez más ingresos que fortalezcan las finanzas públicas, pero sobre todo, que éstas se vean reflejadas en los bolsillos de los y las mexicanas. México busca hoy en sus representantes acuerdos que le permitan mejorar su entorno económico, que le den seguridad a sus familias, tanto en el presente como en el futuro. México estaba estático, hoy México se está moviendo y lo estamos haciendo gracias a todos y gracias a una persona con visión como nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Ciudadano diputado, tiene ahora la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario Luis Videgaray Caso, sea usted bienvenido. Este día nos reunimos para revisar la propuesta de paquete económico que el Ejecutivo nos envía para mover el país. Dados los resultados, la pregunta es, ¿dónde lo quieren mover? Y es que, como nos temíamos desde el principio, nos encontramos ante propuestas deficientes en torno a nuestras finanzas públicas, propuestas equívocas que llevan a cometer errores y a nuestra ciudadanía a un empobrecimiento cada vez mayor. Lamentamos los pobres resultados del gobierno del presidente Peña. Por eso Acción Nacional les ha dado las reformas que pidieron y nunca hemos dudado en anteponer el bienestar de las familias sobre cualquier diferencia política. Hoy tienen las herramientas económicas necesarias, no le sigan fallando a los mexicanos. En este diálogo republicano asistimos a esta comparecencia en el ánimo de escucharlo con atención y respeto, pero también con la expectativa de que el gobierno federal sea recíproco, sin que esto se convierta en un monólogo de sordos, sino en un encuentro efectivo en el marco de equilibrio de poderes. Señor secretario,
La dependencia a su cargo juega un rol clave en la economía nacional. Las acciones del gobierno federal afectan las actividades de las entidades federativas y los municipios, además de afectar directa o indirectamente la inversión del sector privado y, sobre todo, y más importante, el ahorro de las familias. La economía va mal, muy mal. Los bolsillos de los mexicanos están vacíos. No estamos a favor del discurso triunfalista de este gobierno que festeja sus logros y sus aciertos, cuando todavía siguen sin resolver graves problemas que padecen millones de familias marginadas de México. Señor secretario, le pedimos un mayor compromiso con el país. Le pedimos que empiece a hacer que las cosas sucedan. Le pedimos comenzar a sacar del letargo a la secretaría que usted encabeza. Resulta preocupante la falta de talento que ha mostrado la Secretaría de Hacienda para incentivar el mercado interno. Los constantes errores en las estimaciones de crecimiento y los fallidos programas de aceleración económica y de emergencia ponen en duda la capacidad y competencia para proyectar el rumbo de la economía sobre bases sólidas y factibles. El presidente Peña prometió a los ciudadanos un crecimiento anual de 3.9%, cerca de 800,000 nuevos empleos, una reforma tributaria justa, cero aumento de precios, cero privilegios fiscales, cero impunidad, mayor seguridad y el acceso a nuevos programas sociales y productivos, y de esto hoy nada más quedó en promesas incumplidas. El año pasado, el Congreso de la Unión validó su estimación de 3.9% en el PIB, un presupuesto histórico de más de 4.4 billones de pesos, solventando una miscelánea fiscal recaudatoria que hoy vemos recesiva, así como un endeudamiento de 650 millones de pesos, que sumado al endeudamiento del año anterior representa 1 billón de pesos. Esto significa que en solo 2 años el país se ha endeudado 20% más que al final de la administración anterior. Con la sustitución del régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, se pretendía adicionar 1 millón de nuevos contribuyentes, que en los hechos no ha sucedido. La suma de cambios fiscales pretendía recaudar 240,000 millones de pesos para 2014 y 250,000 millones para 2015, de acuerdo con sus palabras, señor secretario. Monto suficiente para supuestamente garantizar el acceso a la pensión universal y a los servicios de salud, estimación esta que también resultó fallida. Así, la Secretaría de Hacienda apostó todo su capital a que el presupuesto reactivaría la economía y que se generarían los ahorros suficientes para pagar la deuda. La inflación creció 4.15% a agosto de este año, estando por arriba de la meta estimada en los criterios generales de política económica para 2014, que fue de 3%. ¿Y qué decir sobre los precios de la canasta básica, mismos que registraron un aumento del 5.04%? Durante 6 trimestres, la economía ha mostrado un mediocre avance de 1.3%, muy por debajo del crecimiento trimestral promedio de 4.3% de los últimos 3 años del pasado gobierno. Ya pasó el primer tercio del gobierno y en economía este gobierno sale reprobado. Penosamente, el Ejecutivo justifica esta situación con el crudo invierno de Estados Unidos y no ha sido capaz de reconocer el efecto recesivo de su miscelánea fiscal recaudatoria que han llamado reforma hacendaria. Pero esa justificación ha pasado a segundo término y nosotros los mexicanos comunes y corrientes, ¿cuándo? No nos digan que vamos a crecer a 3.9%, sino cómo vamos a crecer. Usted, señor secretario, en esta tribuna el 14 de septiembre de 2010 le dijo al entonces secretario de Hacienda, y lo cito textualmente: no es admisible que México siga creciendo a la tasa más mediocre desde los años 30, como lo ha hecho la década pasada. Cierro la cita. Hoy, señor secretario, estamos muy por debajo de los niveles de la década pasada a la que usted se refirió. La miscelánea fiscal recaudatoria coartó cualquier posibilidad de crecimiento en la economía mexicana al no permitir la deducibilidad inmediata de inversiones y del gasto
de previsión social para los trabajadores, situación que explica tan solo la generación de 671,000 empleos en lo que va de la administración, en comparación con los cerca de 2.3 millones de empleos generados en los últimos 3 años del gobierno anterior. Es importante corregir la plana del gobierno en materia económica para garantizar el crecimiento económico de México, y para eso estamos aquí los diputados de Acción Nacional. Medios internacionales han señalado que los ciudadanos tienen razones para no querer al actual gobierno, pues no existe corresponsabilidad ni compromiso con el bienestar de México. Solo existe una leonina miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva y una deuda que habremos de pagar las generaciones presentes y futuras, pues en solo 2 años esta deuda subió 1 billón de pesos, es decir, el 20% del total de la deuda de 2012. ¿A dónde vamos? La única forma es que frente a los mexicanos reconozcan su grave error y se revierta la reforma fiscal para volver a crecer y a crear condiciones de bienestar. Estamos a tiempo de corregir el rumbo y evitar mayores daños a las familias mexicanas. Durante el primer semestre hemos comprobado que abrir la llave al gasto público no resuelve el tema de crecimiento, por lo menos no bajo la incapacidad de la actual administración. Demandamos compromiso en sectores clave. Hay avances cero en programas prioritarios para el país, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, escuelas dignas y escuela segura. ¿Con qué cara se exige a los mexicanos que paguen más impuestos o que se adhieran al régimen de incorporación fiscal si al llegar al Seguro Social se encuentran con que no hay médicos, no hay medicina, no hay camillas, no hay sillas y mucho menos quirófanos que los obliguen a esperar por meses? Esta Cámara de Diputados aprobó más de 122,000 millones de pesos para infraestructura estatal y regional, y que de acuerdo a información oficial existen más de 11,000 millones que no han sido distribuidos en el primer semestre del año. ¿Dónde está la coordinación de la Secretaría de Hacienda? El mismo día del informe presidencial, el Foro Económico Mundial anunció una caída para México de 6 posiciones en el índice global de competitividad. Entre las razones destaca la menor productividad y mal ambiente para generar negocios. Es decir, México perdió credibilidad y confianza frente a las inversiones nacionales y extranjeras. Señor secretario, Manuel Cloutier el Maquío decía: el buen gobierno se mide por lo que hace el pueblo, no por lo que hace el gobierno, y este gobierno no hace ni deja hacer al pueblo. Más allá de contar con un sistema tributario eficiente que incentive una mayor inversión y desarrollo, que traslade a la población a mejores condiciones de vida, el presidente Enrique Peña nos impone una miscelánea fiscal recaudatoria y recesiva que es evidente que ha lesionado gravemente la economía de los mexicanos y de todo el sector productivo, desde la micro hasta las grandes empresas, inhibe la generación de empleos y además incentiva la informalidad. Concluyo, presidente. Señor secretario, es una incongruencia. En sus propias palabras en tribuna en 2010, siendo usted diputado, lo citó y lo cito nuevamente: el PRI no apoyará un incremento de impuestos ni la creación de nuevos impuestos. Los diputados del PRI vamos por una reducción a la tasa del IVA. Cierro la cita. Señor secretario, con todo respeto, qué pronto se olvidó. Han hecho todo lo contrario a sus palabras, con su miscelánea fiscal, incremento de impuestos, crearon más impuestos y aumentaron el IVA. El discurso del Ejecutivo no son más que buenos deseos, son discursos mediáticos. No existe congruencia entre lo dicho del gobierno federal y la realidad de los mexicanos. Hoy estamos a tiempo de cambiar las cosas. Revisemos el paquete económico con seriedad y con inteligencia, pero sobre todo, diputados, con una verdadera responsabilidad por México. Gracias. Muchas gracias, diputado Marcelo. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la diputada Claudia Bojorquez Javier, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 7 minutos.
Gracias, igualmente, bienvenido. Buen día a todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray, bienvenido a la más alta tribuna de la Nación, medios de comunicación, pueblo de México. Ante la falta de resultados concretos en el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y el bienestar de la población, el segundo informe de gobierno da mayor importancia a las dudosas expectativas futuras derivadas de las llamadas reformas estructurales, las cuales, además de ser cuestionables no solo por la oposición, sino por la mayoría de la población, están muy lejos de que sus supuestas bondades se traduzcan en beneficios concretos para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, los que siguen padeciendo los efectos de un sistema económico excluyente que incentiva la pobreza y la desigualdad y que solo ha beneficiado a unos cuantos. En el tema que nos ocupa, que el informe se denomina México Próspero, se intenta engañar a la población con planteamientos que no tienen sustento. Se dice que el Gobierno de la República estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas de esta administración, lograr un México próspero. A través de esta meta nacional se busca que el país cuente con un mayor crecimiento económico sostenido e incluyente, que permita eliminar de manera permanente la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad más equitativa. Además de que estos propósitos ya se han establecido de manera reiterada durante ya varias décadas sin lograrlos durante los 2 primeros años de esta administración, seguimos en las mismas. La economía casi no crece, no se generan los empleos que demanda la población y la calidad de los existentes se deteriora. La única diferencia con las administraciones anteriores es que ya se acabaron los pretextos. Ya se lograron las reformas que según ustedes querían y si no se obtiene resultados, el juicio va a ser implacable. En el primer año de gobierno de Peña Nieto solo crecimos 1.1%, descontando el crecimiento de la población, significó un decrecimiento de menos 0.2%. En el primer semestre de este año, el crecimiento fue de 1.7, equivalente a solo 0.6% en términos per cápita. Este mal comportamiento hizo que la Secretaría de Hacienda revisara su pronóstico inicial de 3.9% que prometió en los criterios de política económica para 2014 al 2.7%, cifra que incluso está siendo cuestionado por diversos analistas. Pero como siempre, hay que echarle la culpa a alguien y no asumir responsabilidades. En el informe se nos dice que la falta de crecimiento de la economía mexicana es culpa de los Estados Unidos. No crecieron como debía y eso nos afectó a los mexicanos. Por si esto no fuera suficiente, ustedes se curan en salud diciendo, en julio del presente año el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento global para 2014 de 3.8 a 3.4%, mal de muchos, consuelo de inocentes mexicanos. Si ya sabemos hasta el cansancio la vulnerabilidad que tiene la economía mexicana de los Estados Unidos, ¿por qué no hacemos algo para reducir esta dependencia? ¿Por qué no incentivamos el mercado interno vía una mejora sustancial del ingreso de los trabajadores y la distribución más equitativa de los recursos disponibles? ¿Por qué no hacemos algo por integrar mayor valor a las exportaciones y sustituir importaciones? ¿Por qué no hacemos algo por ser menos dependientes de los hidrocarburos? En el informe se dice que para medir el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, se establecieron indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de la meta denominada México Próspero, se establecieron el índice de competitividad global y el crédito interno al sector privado. Respecto a la primera meta, dice que de acuerdo con el indicador, durante el periodo 2013-2014, México se ubicó en la posición 55 de 148 países y obtuvo una calificación de 4.34, mientras que en el mismo periodo, 2007-2012, promedió una calificación de 4.25. Cuando redactaron el informe no se esperaban que en el reporte 2014-2015 el Foro Económico Mundial ubicó a México en el lugar 61 de 144
países evaluados y lo calificó con 4.27, casi igual que en el promedio 2007-2012. Es decir, no hay avances en esta meta, hay retrocesos. En cuanto a la segunda meta, relativa al crédito interno del sector privado, en el informe se dice que, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera de crédito total de la banca comercial al sector privado a junio alcanzó un valor de 2.6 billones, cifra superior en 4.9 real con respecto a junio de 2013 y equivalente al 15.4 del Producto Interno Bruto, que es mayor en 0.4 puntos porcentuales al observado en igual lapso del año anterior. Es sorprendente que en el informe se diga que, si bien en el primer trimestre de 2014 la recuperación económica fue menor a la esperada, en el segundo semestre la economía mostró un mayor dinamismo. En primer lugar, hay que decir que el segundo semestre apenas está empezando para poder decir que la economía muestra este dinamismo. En segundo término, hay que aclarar que mientras en el primer trimestre crecimos 1.88, en el segundo crecimos 1.56. Lo que no muestra una aceleración de la actividad económica, sino todo lo contrario. Es muy importante decir que el mayor nivel de gasto se financió en menor medida con el aumento de impuestos derivado de la reforma hacendaria y en mayor medida con un endeudamiento significativo. Por su parte, la deuda neta del sector público aumentó 818,000 millones de pesos entre julio de 2012 y julio de 2014, pasando de representar el 33.7% al 37.3% del Producto Interno Bruto. En el informe también se dice que se mantiene una estrategia de acumulación de reservas internacionales con el objeto de fortalecer las condiciones de liquidez de la economía mexicana. De esta forma, el 1 de agosto de este año, las reservas internacionales del país alcanzaron su nivel máximo histórico de 190,400 millones de dólares, más respecto a los acumulados en el 2013. Los criterios que nosotros vemos y generamos y que se van a hacer de manera general en la política económica para 2015 están previendo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.7%. Al respecto, hay que decir que en los 2 años de esta administración el crecimiento económico ha quedado muy por debajo de lo que se estableció en los criterios de política económica. Para 2013 se pronosticó un crecimiento de 3.5% y solo se logró menos de la tercera parte, 1.1%. Para 2014 el promedio fue de 3.9% y a la fecha la Secretaría de Hacienda ya lo redujo a 2.7%. Esta es una muestra de que el gobierno es muy optimista o que no cuenta con los mecanismos de política económica para lograr los resultados que se propone. En los criterios de política económica se dijo que para 2014 que para 2015 se esperaba un crecimiento inercial de 3.8%, pero si se concretaban las reformas estructurales, el crecimiento aumentaría hasta el 4.7%. Ahora ya se concretaron las reformas, el crecimiento estimado será inclusive menor que el inercial. ¿Qué pasó con las tan ansiadas reformas, las urgidas reformas estructurales? Se prevé que el consumo interno crezca 3.4% en 2015, más del 2.3% en 2014, y la formación del capital 4%, mucho más que el 1.4% de 2014. Para que esto suceda, se requerirá necesariamente que se fortaleciera el mercado interno, no solo por el efecto limitado de las exportaciones, sino principalmente por un aumento de la capacidad de compra de la población, lo que a su vez tendría que ser producto de la creación de empleos y una mejoría sustancial de los ingresos de la población ocupada. No se vislumbran políticas públicas efectivas que propicien esto. La apuesta que está haciendo el gobierno en este sentido es demasiado optimista. En el caso de que se lleguen a concretar las inversiones extranjeras previstas por las reformas a telecomunicaciones y energéticas, no serán tan significativas para que alcancen los más de 27,000 millones de dólares que se requieren para financiar el déficit de la cuenta corriente de 2015. Por otra parte, si se logran las metas de inversión extranjera, el contenido importado de las mismas incrementaría las importaciones sobre todos los bienes de capital y, en consecuencia, aumentaría el déficit de la cuenta corriente. Por eso hay que insistir una y otra vez que mientras no se implemente una política industrial efectiva para sustituir importaciones e incrementar el contenido nacional de las exportaciones, ni las mejores reformas estructurales tendrán efectos positivos en la calidad de vida de la población, de todos los mexicanos y de todas las mexicanas.
Lo que ocurre es que la implementación de la política industrial que requiere el país es mucho más difícil y compleja que cambiar la legislación, a lo que ha dado prioridad esta administración, pensando que el resto del trabajo lo harán las fuerzas del mercado. Nada más lejos de la verdad. La política industrial debe incluir programas efectivos y suficientes de investigación y desarrollo tecnológico, preparación de capital humano, integración de cadenas productivas, desarrollos de fuentes de financiamiento que no tengan como único propósito la obtención de enormes ganancias, un sistema fiscal promotor del desarrollo, un gasto público eficiente, instituciones públicas de fomento y regulación eficientes y algo muy importante, combate frontal a la corrupción y a la inseguridad que impera en nuestro país. Todo está ajeno en las tan publicitadas reformas estructurales. No han servido para nada. No hay más empleo, no hay más seguridad, no hay más dinero, que tienen como práctica el único propósito de generar pingues negocios privados. Es decir, en México ya hemos hecho todo para que nos vaya bien. Si no nos va bien será por culpa de lo que pasa en el extranjero. Eso es, por lo menos decir, una enorme irresponsabilidad. Ya nos cansamos de escuchar que ya pronto nos irá bien. El legislativo ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad. Urgimos al Ejecutivo cumplir con la suya, que le dé un mejor movimiento a México, como lo dicen todos lados, pero que a los mexicanos nos vaya mejor, y para eso falta mucho más que no está dando este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Claudia Bojorquez. Le escuché con atención, no solamente con respeto, sino con atención. Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, señor presidente, bienvenido, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, honorable asamblea. El día de hoy nos encontramos convocados para continuar con el análisis del segundo informe de gobierno en materia económica y el paquete presupuestal para el ejercicio 2015. Agradecemos la asistencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su presencia en este recinto por segunda ocasión ante el Pleno. Es una muestra clara de apertura, cooperación y rendición de cuentas en un esfuerzo por consolidar este gran proyecto de nación que iniciamos y llevamos juntos para lograr un México más próspero, sustentable y equitativo. La situación económica mundial durante el último año ha sido complicada, lo cual ha traído como consecuencia una desaceleración global que nos ha llevado a realizar un ajuste a la baja en las proyecciones de crecimiento. Como ya se ha señalado, las expectativas de este año y el 2015 son del orden del 2.7 y 3.7% respectivamente. Aunque estas cifras nos pudieran parecer insuficientes, constituyen un claro esfuerzo de la presente administración por mantener un sistema económico estable, en concordancia con el nivel de crecimiento que ha tenido Estados Unidos del 2.1% y el que se espera a nivel mundial en promedio de 3.4%. Como ya lo comentó, señor secretario, el reconocimiento que hemos tenido por parte de la OCDE de ser el único país con crecimiento en el segundo trimestre del 2014. El crecimiento económico es sin duda el indicador más importante del desempeño nacional. Por ello, en esta variable es donde deben de repercutir las acciones emprendidas para la transformación del sistema económico nacional. En este sentido, las reformas estructurales propuestas por el señor presidente Enrique Peña Nieto dan muestra de su compromiso con esta visión transformadora y han puesto a nuestro país en una mejor perspectiva futuro. Los diputados del Partido Verde continuaremos trabajando en apoyo a estas propuestas y buscaremos aprobar un paquete económico en concordancia con los objetivos a largo plazo que implican particularmente reformas como lo son en materia de telecomunicaciones y la energética, que sin duda estamos ciertos que son las que van a abonar en
mucho a nuestro mejor desempeño económico y crecimiento como nación, contrario a lo que ya se ha comentado de manera pesimista aquí por parte de la oposición. Hoy no queda duda de que los ingresos públicos no tienen posibilidad de mantener su ancla en los ingresos petroleros, pero también queda claro que bajo los esquemas actuales, nuestro sistema económico es incapaz de generar lo necesario para combatir la pobreza, el desempleo y la inequidad, por lo que las reformas estructurales recientemente aprobadas son un parteaguas que nos ofrecen una posibilidad real para mejorar las condiciones económicas del país durante el próximo ejercicio fiscal. Durante el periodo que se informa, los ingresos tributarios no petroleros presentaron un aumento de casi el 10% en términos reales, como resultado principalmente de la ampliación de la base gravable. Esto sin duda un hecho que debe de reconocerse. Gracias al trabajo de nuestra Hacienda Pública para el próximo año, se proyecta un incremento en los ingresos tributarios del país, los cuales tocarán el máximo histórico de 1.9 billones de pesos, sin que esto implique un paquete fiscal, como ya usted lo comentó, señor secretario, con mayores impuestos y contribuciones para los mexicanos. Aunque aquí sí me gustaría hacer un paréntesis y comentarle que dentro de la reforma hacendaria, el tema pendiente para enero del 2015 es el tema de las importaciones temporales para el sector de la manufactura de exportación. Aquí hay que estar muy pendientes y reconocemos la apertura que ha tenido el SAT para poder monitorear las certificaciones que se han dado en ese sector. Es un sector muy importante que crea bastante empleo, principalmente en la franja fronteriza, así es que es básico y vital que la Secretaría de Hacienda tenga muy bien monitoreado este avance en el tema. Reconocemos que los actores involucrados han sido escuchados y tenemos el pendiente de las devoluciones en tiempo y forma del IVA, que para muchos empresarios es vital para hacer frente al gasto corriente. Sin embargo, debemos continuar trabajando para disminuir el costo administrativo relacionado con el pago de impuestos, que representan casi 4% del PIB y alrededor del 20% de los ingresos reales del gobierno. Asimismo, se requiere el fortalecimiento del federalismo fiscal y las haciendas públicas locales, que permitirá preservar el equilibrio de las finanzas públicas y optimizar el ejercicio y control de gasto en los 3 ámbitos del gobierno, que redunde en mejores condiciones de vida para los mexicanos. En este otro punto, estoy seguro que aquí algunos compañeros de la oposición también van a señalarlo, el tema de que muchos de los recursos federales bajan de forma tardía a las entidades federativas. Aquí lo que pedimos nosotros es que la vinculación que hay estrecha a través de la Ley de Coordinación Fiscal se haga un monitoreo oportuno, porque muchas de las veces ustedes bajan los recursos, pero muchos de los estados, principalmente de oposición, se tardan en entregarle los recursos a los ayuntamientos para que ejerzan mucho del esfuerzo que nosotros hicimos como diputados federales en etiquetarlo en proyectos directamente a los municipios. La informalidad, por otro lado, continúa siendo uno de los grandes lastres de nuestra economía, pero también una válvula de escape que ha encontrado el desempleo. Aplaudimos la recientemente anunciada estrategia del gobierno federal titulada Crezcamos Juntos, por parte del presidente de la República, que es el régimen de incorporación fiscal y incorporación también a la seguridad social. El objetivo es que nadie se quede atrás, limitado por la informalidad. México tiene que crecer más y la mejor forma de lograrlo es que crezcamos juntos. Con la formalidad se goza de beneficios como seguridad social, vivienda, pensión y un financiamiento que ayude a consolidar los negocios. En el primer trimestre también tuvimos un incremento en los empleos formales de los afiliados al Seguro Social. Y termino, señor presidente y señor secretario. Sabemos que para lograr un mayor gasto y mayor inversión en infraestructura ha sido necesario recurrir al endeudamiento, por lo que este gobierno debe consolidar el proyecto a largo plazo para que sea posible heredar a futuras generaciones finanzas públicas sanas. Queremos extender
nuestro reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por incluir dentro de la política fiscal el tema del medio ambiente, que es clave para nosotros como grupo parlamentario. Señor secretario, para finalizar, las reformas estructurales que urgían a la nación han sido aprobadas en su gran mayoría. En este Congreso hemos demostrado como nunca antes que México puede construir consensos para impulsar transformaciones de gran calado, que catapulten nuestro nivel de crecimiento y desarrollo. Por ello es tiempo, ahora, que el gobierno federal capitalice este esfuerzo con políticas públicas eficaces para lograr los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos seguros que vamos por el camino correcto, bajo la visión de nuestro ciudadano presidente Enrique Peña Nieto. Señor secretario, cuentan con el apoyo de este órgano legislativo, en particular de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, para seguir moviendo a México. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Señor diputado, tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Hasta por 7 minutos. Señor presidente, señor secretario, ya hablaron los lambiscones. Nosotros hablaremos a nombre del pueblo de México. Si tuviéramos que describir el comportamiento de la economía en nuestro país con una palabra, esta sería mediocre. Si la descripción correspondiera al crecimiento, el adjetivo más apropiado sería nulo. A pesar de los cientos de miles de spots y de la propaganda gubernamental apologética del gobierno federal, los mexicanos reprueban su gestión económica. 73% están en desacuerdo en el alza de precios, 68% en la economía en general y 60% en la nula creación de empleos. Hablar de la política económica y fiscal del gobierno es hablar de un rotundo fracaso. Fracaso que es el resultado de la obstinación con que se ha conducido el país en los últimos 32 años por gobiernos priistas y panistas. Ambos tienen responsabilidad en el desastre económico de la nación. La reforma hacendaria ha sido terrorista, eminentemente recaudatoria y nociva para el crecimiento económico. En este gobierno se han roto todos los récords en aumentos presupuestales e incrementos de impuestos, los más altos en la historia del país. Casi 4.7 billones de pesos es el presupuesto proyectado para el 2015. Se gasta más, pero se crece menos. Esa es la gran paradoja. Nosotros votamos en contra de la reforma hacendaria, de toda, no como el PAN, que también votó la Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación, de todas de las 7 leyes. Y el tiempo nos ha dado la razón. Este gasto público no ha impactado el crecimiento económico en gran medida por los altísimos niveles de corrupción imperante. La corrupción no es, como dice el presidente Peña Nieto, y lo cito textualmente, un tema de orden cultural. En esa versión remasterizada de José López Portillo de que la corrupción somos todos. La corrupción la realizan pillos y traficantes. Se alimenta de la impunidad y se alienta desde la cúpula del poder. Las reformas estructurales y en especial la reforma energética son un pasaporte a la corrupción y estas reformas contaron con las complicidades del Pacto por México. Por eso no le queda ahora a la derecha pretender lavarse la cara
ante la coyuntura electoral. Son corresponsables de estas decisiones. Pasamos, señor secretario, del momento de México al tormento de México, al tormento de la corrupción. Por ejemplo, en el colmo de la impunidad, Amado Yáñez de Oceanografía es asesor informal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría a su cargo, y fue presentado por el titular de este órgano el pasado 9 de junio en una reunión con acreedores de la empresa. Lo dijimos en la reforma energética y nunca se desmintió esta situación. No solo no se le ha castigado, sino que es inaudito que ahora sea asesor y se utilicen sus servicios. En reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el marco de la reforma energética, el subsecretario de Ingresos, Mesmacher, reconoció la incapacidad de la Secretaría a su cargo para fiscalizar todo el cúmulo de negocios energéticos que vendrían con las transnacionales petroleras. Estas operaciones privatizadoras, donde tendrá mucho que ver la Secretaría de Hacienda, traerán consigo más corrupción. Corrupción en los contratos, en las licencias, en la fiscalización, en las regalías, en los porcentajes de utilidad, tramos inmensos de corrupción, como la que se avisora también en el negocio transeccional del aeropuerto de la Ciudad de México, donde los favoritos de este gobierno, como la empresa que más contratos ha ganado, OHL, o personajes como Roberto Alcántara y demás miembros de la oligarquía surgida de este mar de corrupción, ya se frotan las manos. Estamos en el peor de los mundos. La función pública, como secretaría, se encuentra en el limbo y no existe la tan publicitada Comisión Anticorrupción. Y contamos, por otro lado, con una Auditoría Superior de la Federación debilitada. Hace un rato escuchábamos reproches entre el PRI y el PAN sobre con quién ha crecido menos el país. Esa es la discusión, triste discusión, con quién ha crecido menos. Se enojan en el día y duermen juntos en la noche. Por tercer año consecutivo se nos pronostica un crecimiento cercano al 4%. ¿Por qué habríamos de creerle respecto del futuro si han fallado en todos los pronósticos? Parece más un dogma de fe, esas metas irreales, un manoseo de cifras para seguir haciendo propaganda, o de plano una parodia que bien podríamos llamar atínale al crecimiento. Y no solo han fallado los pronósticos, sino que no hay una explicación convincente sobre las causas de ello. ¿Qué va a ser diferente hacia el futuro? Ustedes mismos nos dicen que los resultados de la reforma energética se van a ver hasta dentro de 4 o 5 años. Entonces, si no hay nada nuevo, ¿por qué el cambio tan drástico? ¿Acaso ahora sí funcionará la magia? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que explican esta situación? ¿O en el 2015 volverán a ajustar trimestre tras trimestre las cifras económicas? ¿Están conscientes que su reforma fiscal, al quitarle dinero al consumidor, contribuyó a estancar la demanda? ¿Están conscientes que la misma reforma hacendaria no solo le quitó recursos para invertir al pequeño y mediano empresario, sino que también le quitó el ánimo de invertir? Nos parece, y lo decimos con franqueza, un acto de cinismo extremo decir ahora que con el paquete fiscal 2015 ya no habrá aumentos de impuestos, cuando con la reforma hacendaria aumentaron impuestos para 100 años. Y solo en lo que va de este gobierno han habido 22 gasolinazos. Una buena noticia para la ciudadanía sería echar atrás el aumento al IVA en las fronteras, o restituir el régimen de pequeños contribuyentes, o acabar con el terrorismo fiscal para la mayoría y los privilegios para unos cuantos favoritos del régimen. Señor secretario, quisiéramos además
introducir un elemento en el análisis económico. La valoración del Producto Nacional Bruto. No solo el PIB o Producto Interno Bruto, que es la suma de los bienes y servicios que se producen en un país. El tema es muy relevante, dada la creciente extranjerización del PIB nacional que su gobierno va a agravar con la reforma energética. Para que se entienda claramente el problema, pondremos un ejemplo por todos conocidos, la banca, la que tanto se exalta en la reforma financiera. Las utilidades de la banca en México están contabilizadas en el PIB. Por lo tanto, cuando aumenta el PIB, no tendríamos que alegrarnos porque esto significa más utilidades, más comisiones y más intereses usureros de la banca. Este aumento solo beneficia a los grupos económicos extranjeros, a los dueños de dichos bancos que concentran casi el 70% de la banca. Por esa razón, nosotros creemos que con el PIB petrolero, si este creciera, que lo dudamos, con la reforma energética, la pregunta es si crecería el Producto Nacional Bruto. O sea, si este crecimiento no solamente va a ser para los extranjeros, ¿cuánto va a ser para los mexicanos? Tramposamente, en los análisis económicos siempre se soslaya el Producto Nacional Bruto, que son los ingresos de los nacionales y no solo de los extranjeros. Concluyo, presidente. Este gobierno es una mezcla de populismo endeudador y salinismo corruptor. En el 2014, el techo de endeudamiento fue de 650,000 millones de pesos y 10,000 millones de dólares. Para ahora están proyectando un endeudamiento de casi 600,000 millones de pesos y 6,000 millones de dólares. Esto sin considerar el Pemex Proa, el tercer rescate ominoso en la historia del país, con el cual se sellará la administración de Peña Nieto. Ya fue el Fobaproa, ya fue el rescate carretero y con Peña Nieto viene el Pemex Proa. Este régimen neoliberal, señor secretario, que usted representa, ha concentrado la riqueza y aumentado la desigualdad, siempre con la misma cantaleta de que tras cada reforma vendría la prosperidad. Y en realidad es que solo ha prosperado, como se llama ahora el nuevo programa gubernamental, Prospera, solo ha prosperado la camarilla de Enrique Peña Nieto y los grupos económicos que lo llevaron a la presidencia. México vive sus peores momentos, pero nosotros seguiremos dando la batalla. No claudicaremos, no nos vamos a rendir y no nos vamos a cansar. Es cuanto. Ricardo, escucho con la atención. Muchas gracias, diputado Mejía. Tiene ahora la palabra el diputado Adolfo Oribe, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Señor diputado, la primera de varias veces en que tendré el gusto de escuchar. Gracias. Gracias. Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, ciudadano secretario, compañeros y compañeras legisladoras. México requiere de otro milagro económico, actualizado es cierto, de 30 años de crecimiento económico elevado y sostenido, con un incremento de la productividad que vuelva a cerrar la brecha tecnológica con los Estados Unidos, que permita mejorar el ingreso de los trabajadores y genere empleo y más empleo. Para conseguirlo, debemos cambiar el paradigma económico. Así lo demuestran los hechos. Primero, en 2013, la economía mexicana creció 1.1%. En 2014, se estima una tasa de crecimiento de entre 2.4 y 2.7%. Y para 2015, la Secretaría de Hacienda propone un crecimiento de 3.7%. El promedio para la mitad del sexenio será de 2.4%,
idéntico al crecimiento raquítico que padecimos de 1980 a 2012. Segundo, de enero de 2013 a la fecha, solamente se han creado 969,000 nuevos empleos, menos de la mitad de lo que el bono demográfico demanda. Tercero, la economía informal abarca el 57.8% de la población económicamente activa como consecuencia de una economía que no crece y de una oferta de empleo que no se da. Cuarto, el crecimiento de las exportaciones para este año de 4.2% y de 9.7% solo para las automotrices no tiene impacto en la economía nacional. Esto es así porque el 81% de las exportaciones de las 6,257 maquiladoras de exportación son importaciones y las automotrices solo incluyen 34% de valor agregado nacional. Y quinto, tanto la inversión de 98,000 millones de pesos para la infraestructura del nuevo aeropuerto como los 48,000 millones de dólares de inversión extranjera directa de enero 2013 a la fecha, tampoco generarán crecimiento económico porque son enclaves que no procuran la creación de valor agregado nacional. El estancamiento económico y de la productividad que revelan los datos anteriores se deben, como el secretario de Hacienda lo señaló en su comparecencia hace exactamente un año menos un día, y también lo dijo 4 meses antes, el 9 de mayo de 2013, al modelo económico aplicado desde hace 30 años. En la comparecencia de hace un año, usted, ciudadano secretario, dijo textualmente que se requería una visión distinta del desarrollo a partir de una política industrial activa que promueva el empleo y el encadenamiento productivo. Y también señaló: yo veo en la nueva ley de competitividad que está trabajando la comisión que usted preside una gran oportunidad para dar este paso, para que nos atrevamos a tener una política industrial moderna. ¿Qué sucedió, ciudadano secretario? ¿Por qué se pospuso esa nueva y distinta visión del desarrollo sin considerar la extremadamente precaria condición de vida que padecen decenas de millones de mexicanos día tras día? La pobreza, como usted señaló, no se combate solamente a través del asistencialismo, se combate con industria, con empleo, con creación de desarrollo. Eso es precisamente lo que promueve la iniciativa de ley para la productividad y competitividad que legisladores de distintos partidos hemos propuesto. Hace 2 semanas, en León, Guanajuato, usted mencionó que la industria del cuero y del calzado, con los 122,000 mexicanos que dependen de ella, se encontraba en un momento de definición, en una disyuntiva fundamental de política pública y de visión industrial, o seguir con la visión de abrirse irrestrictamente, es decir, la visión del consenso de Washington, o implementar una visión transformadora que apoya a la industria, una política industrial activa y concreta específicamente diseñada para el sector y de la mano de la industria, con financiamiento de la banca de desarrollo para impulsar el trabajo de todos, un cambio de paradigma, una forma distinta de pensar con respecto a las importaciones. Me pregunto, ¿qué acaso decenas de millones de mexicanos que dependen del crecimiento de la economía y por lo tanto de su productividad no se encuentran en un momento de definición como la industria del cuero y del calzado? ¿Que toda la economía mexicana, después de crecer durante más de 3 décadas a solo 2.4%, no se encuentra ante una disyuntiva fundamental de política pública y de visión industrial? La inmensa mayoría de los mexicanos requieren que el gobierno federal implemente una visión transformadora que apoye a la planta productiva de bienes y servicios. Así lo mandata el artículo 25 constitucional, al establecer que se deberá implementar una política industrial activa con vertientes sectoriales y regionales diseñada de la mano de los emprendedores y trabajadores de cada sector y región, con la participación de la academia para trabajar en innovaciones aplicadas que incrementen la productividad y, por lo tanto, aumenten el ingreso de los trabajadores. Si ya se está haciendo política industrial para el sector del cuero y del calzado, pregunto, ¿por qué no hacerlo también para la industria maquiladora de exportación? Esto implicaría cambiar la forma de pensar con respecto a las importaciones de las 6,257 empresas maquiladoras de exportación. Ello significaría generar cadenas de valor de MIPYMES como proveedoras, generar empleo bien remunerado
y ampliar las capacidades tecnológicas de miles de unidades económicas y de millones de trabajadores. Significaría incrementar en varias veces la inversión extranjera directa y ahora ya no como enclave, sino como desarrolladora de la economía nacional. Como diputado del Partido del Trabajo, como presidente de la Comisión de Competitividad y como el decano de esta Cámara y viejo luchador social por el desarrollo económico de la patria y el mejoramiento del nivel y calidad de vida de las clases populares y medias de la nación, quiero aprovechar su comparecencia para entregarle nuestros planteamientos sobre el proyecto de iniciativa de productividad y competitividad que tiene que presentar el Ejecutivo a más tardar el 6 de octubre de este año. Muchas gracias. Les solicito que en este acto informe a esta soberanía si el Gobierno federal está dispuesto a implementar una política industrial que sustente el impulso al incremento anual sostenido de la productividad y la democratización de la productividad como se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos permita crecer a más de 6% anual, generar el empleo demandado por el bono demográfico, mejorar año tras año el ingreso medio de los trabajadores, en particular, y de todos los mexicanos en general, y reducir productiva y drásticamente la pobreza. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, señor diputado Adolfo Uribe. Tiene ahora el uso de la palabra. Señor, un gusto. Hasta por 7 minutos, la diputada María San Juana Cerda Franco, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza. Con su permiso, diputado presidente. Señoras legisladoras, señores legisladores, bienvenido, señor secretario de Hacienda y Crédito Público. Nuestro país requiere de un impulso decisivo para dejar atrás las décadas perdidas en términos de crecimiento económico. El prolongado estancamiento de la economía y de los ingresos familiares han mermado las capacidades de la sociedad para enfrentar problemas sustantivos como la pobreza, la generación de empleos de calidad y la creación de una nueva base productiva. Es indudable que las grandes reformas que ha aprobado esta legislatura responden a la necesidad de ofrecer alternativas de desarrollo y situar a México en mejores condiciones dentro de la competencia global. En el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se privilegia la información relativa a las primeras acciones relacionadas con la implementación de las reformas estructurales. Coincidimos en que las reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal y aprobadas por este Congreso tienen que transformar a la economía mexicana para hacerla más productiva, más dinámica y sobre todo que se refleje en el bolsillo de los mexicanos. Se han puesto las bases para una nueva etapa de la economía nacional, pero el desafío ahora es garantizar que se alcancen las metas planteadas y la certeza de que los cambios se traduzcan en bienestar efectivo para todos. No hay lugar ya para más promesas. Terminó la etapa de generar expectativas con las reformas. Ahora el gobierno federal tiene el compromiso de aplicar con eficacia y honestidad el nuevo marco jurídico, porque precisamente la ausencia de resultados positivos y la persistencia de problemas y rezagos son factores que han generado la incredulidad y la desconfianza hacia las instituciones. El paquete económico 2015 debe ser un primer movimiento en la línea marcada por la visión reformista. Los criterios de política económica indican una tendencia de crecimiento moderado en un marco de estabilidad. La ley de ingresos se atiene a la promesa de no incrementar o incluir nuevos impuestos. Y el presupuesto de egresos de la Federación se observa como un instrumento para incidir en la transformación de la política social y la inducción del crecimiento.
Sabemos muy bien que transformar la economía y enfrentar los grandes rezagos sociales es un proceso complejo. El margen de acción es limitado y llevar al país a un punto distinto del actual requerirá tiempo y esfuerzos prolongados. Estamos conscientes de eso. Y en estas cuestiones es necesaria que veamos con realismo y sobriedad, pero sobre todo con ambición los alcances.